Los datos de la Agencia Nacional de Vivienda muestran que a noviembre se promovieron 162 proyectos bajo el régimen de vivienda promovida, superando ampliamente el récord anterior de 112 proyectos del año 2014 y más que duplicando los números de los años más recientes. Con esta cifra sobre la mesa, les proponemos repasar qué factores impulsaron este instrumento este año y, en términos generales, qué es lo que se puede esperar para la industria de la construcción en los próximos meses. El diálogo es con la economista Delfina Matos, de Exante. Delfina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien. Delfina, a ver, hace algunos meses comentábamos con ustedes que el número de proyectos ingresados de vivienda promovida había aumentado el año pasado. Por las cifras que comentaba Emiliano recién, el dinamismo se mantuvo en el transcurso de este año, ¿verdad? Sí, y de hecho se profundizó. Como decía Emiliano antes, en lo que va de este año a noviembre se promovieron 162 proyectos bajo el régimen de vivienda promovida, que es la mayor cantidad de la última década, y comparándolo con los últimos 3 años, en los que se habían promovido algo menos de 80 proyectos por año, es un aumento muy importante. Estamos hablando de más del doble de proyectos. Además, estas cifras refieren a proyectos que fueron efectivamente promovidos, por lo que si contempláramos también los proyectos en estudio y los que quedaron inactivos, estaríamos hablando de todavía más proyectos ingresados. Si lo miramos por cantidad de viviendas, el incremento también es muy significativo. En lo que va de este año, esos 162 proyectos incluyeron unas 5.000 viviendas, cuando en los últimos años se construyeron alrededor de 2.000 y el anterior número más alto había sido de unas 3.000 viviendas en 2014. Bien, Delfina, están claras las cifras. Ahora, ¿a qué se debe este incremento tan importante que estás comentando? Bien, para responder a tu pregunta, Romina, capaz primero vale la pena repasar brevemente cómo fue evolucionando este régimen desde sus comienzos. Este régimen surgió allá por 2011 con la idea de otorgar exoneraciones impositivas al inversor para promover la oferta de viviendas a mejores precios. Para obtener estos beneficios fiscales, los proyectos siempre debieron cumplir con algunos requisitos, no solo de localización, sino también en sus características. El mecanismo tuvo un crecimiento importante en sus primeros años y llegó a un máximo de cantidad de proyectos promovidos en 2014, pero después perdió impulso en la medida en que se introdujeron limitaciones adicionales a los proyectos que lo fueron volviendo menos atractivos para el inversor. Ahora, yendo a tu pregunta, Romina, el impulso reciente que ha tenido este régimen se explica principalmente por los cambios reglamentarios que se introdujeron en abril del año pasado, que levantaron varias de esas restricciones establecidas en años previos. El objetivo del gobierno fue justamente estimular la actividad en un contexto muy complejo como el que fue el comienzo de la pandemia. ¿Podemos repasar, si te parece brevemente, por lo menos, cuáles fueron esos cambios que estableció el gobierno el año pasado? Sí, claro. Una de las medidas fue la eliminación de los topes de precios para venta y arrendamiento de las viviendas promovidas por esta ley, que en ese momento aplicaban sobre el 10% de las viviendas para los proyectos desarrollados en Montevideo y sobre el 20% para los del interior. También se permitió la construcción de monoambientes en los proyectos y se eliminó la restricción que limitaba en un 50% las unidades de un dormitorio. Y entre otras cosas, también se flexibilizó el uso que se le puede dar a las plantas bajas de los edificios, permitiendo destinar cierta cantidad de metros a locales comerciales y otras áreas de esparcimiento. Todos estos cambios venían siendo reclamados desde hace tiempo por los empresarios del sector, que entendían que eran determinantes para volver a ser atractivas las inversiones bajo este régimen. Y efectivamente, como estábamos diciendo, las cifras confirman un dinamismo importante de la cantidad de proyectos, tanto presentados como promovidos bajo esta modalidad. Bien, Delfina, ahora con estos datos sobre la mesa, digamos,
¿Cómo le fue a la construcción en estos últimos meses? A ver, si miramos las cifras del PBI de la construcción en la primera mitad del año, no se observó un repunte de la actividad del sector si dejamos de lado el impacto del proyecto de UPM, que por supuesto es muy importante este año. El PBI de la construcción en su conjunto cayó en enero-marzo respecto al cierre de 2020 y tuvo un leve incremento en el segundo trimestre del año, aunque sí creció bastante respecto a lo que había sido ese mismo periodo de 2020, que fue muy impactado por la llegada de la pandemia a nuestro país. Las cifras del tercer trimestre las conoceremos recién hoy de tarde, pero algunos indicadores parciales indican que la actividad de la construcción habría crecido en la segunda parte de este año. Por ejemplo, la cantidad de puestos cotizantes en BPS de forma directa en la construcción fue de unos 51.000 en octubre, aumentando más de 4% entre enero y octubre de este año. Por el lado de la actividad inmobiliaria, la recaudación del impuesto a las transmisiones patrimoniales también mostró una buena evolución en lo que va del año, con una suba de más de 30% en términos reales frente al año pasado, que fue impactado negativamente por la pandemia, pero alcanzando montos más altos que los vistos en años anteriores. Y al mismo tiempo la concesión de nuevos créditos hipotecarios se incrementó 2% este año, totalizando una cantidad similar a la de años previos. A nuestro juicio, todas estas son señales positivas para las inversiones en construcción hacia adelante y en particular en lo que hace a la construcción residencial. Bien. Delfina, y en términos más generales, digamos, ¿cuáles son las proyecciones de ustedes para la construcción en su conjunto? Bueno, hoy con las cifras del tercer trimestre vamos a revisar nuestras proyecciones, pero con los datos disponibles, nuestros pronósticos ex ante son de un crecimiento de alrededor de 8% de la construcción en el promedio de 2021. Ahora, ese crecimiento se haría sobre todo al impulso del proyecto de UPM, que en esta última parte del año estaría alcanzando el pico de obra. Si descontamos ese efecto, estimamos que el resto de la construcción sufriría una contracción en el promedio 2021, incluso cuando habría tendido a reactivarse en este segundo semestre. Fue un año de muy baja inversión pública y eso sin dudas se hizo sentir en este sector. Y para 2022, el impacto, por ejemplo, del proyecto UPM ya no sería tan importante, ¿verdad? Sí, exacto. El año que viene el impacto del proyecto UPM perdería impulso, considerando que sobre mediados de año estarían finalizando las obras de la planta de celulosa. Y por eso para el promedio de 2022 estimamos que la construcción en su conjunto no tendría una variación significativa de su actividad. Pero si excluimos el efecto de ese proyecto, sí estamos aguardando una recuperación importante de la actividad del resto de la construcción. Por un lado, como venía diciendo, esperamos un mayor dinamismo en la construcción residencial, en línea con lo que muestran las cifras de proyectos promovidos. Y por otro lado, hay también otras señales que apuntan a una reactivación de la actividad. Por ejemplo, los datos de la Comisión de la Ley de Inversiones, la COMAP, muestran un volumen importante de proyectos de inversión, tanto inmobiliarios como civiles, a desarrollarse el año que viene, y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas anunció recientemente que ya tiene acordadas inversiones importantes en la red vial para 2022. Todo esto debería contribuir a compensar el impacto del fin de las obras de la tercera planta de celulosa. Bien, Delfina, gracias, gracias por este análisis a partir del dato de que los proyectos de vivienda promovida tuvieron un marcado aumento este año y bueno, y las perspectivas entonces para la construcción en este contexto. Volvemos a conversar con ustedes seguramente mañana, porque hoy vamos a conocer entonces el dato del PBI, así que es probable que volvamos a charlar mañana, ¿te parece? Bien, perfecto, gracias a ustedes, felices fiestas. Gracias, chau, chau. Chao.